Bienvenidos sean todos y todas. Hoy estamos en nuestro programa número 5 con el tema efectos de la aplicación de estilos tradicionales y cognitivos sobre la motivación de logro y coordinación en la Escuela Ricardo Jiménez. Tenemos al licenciado David Martínez Rodríguez con este tema. Bienvenido, profe. Hola, saludos. Agradecerles por la invitación. Hombre, nosotros encantados, profe, y no dudo que también nuestros invitados a este programa estén también súper encantados de tenerlo por acá. Bueno, sin más por el momento, vamos a entrar con el tema. Les repetimos, pues este tema es efectos de la aplicación de estilos tradicionales y cognitivos sobre la motivación de logro y coordinación en la Escuela Ricardo Jiménez. Bueno, vamos a conversar un poco, vamos a estar haciéndole preguntas al profe y no dudo que toda la explicación y todo el material que el profe tenga preparado para nosotros hoy sea realmente enriquecedor. Profe, bueno, esta primera pregunta tiene que ver con que, podríamos mencionar rápidamente algunos de los estilos de enseñanza en la educación física. Bueno, vamos a ver, Jonathan, para ir empezando, ahí de alguna forma ir aterrizando el tema, tenemos que hacer la salvedad que con el transcurso del pasar del tiempo, desde los años 80 se venía hablando de lo que son estilos de enseñanza, formas de enseñar en la clase de educación física. Ya después, pasados los años 90, fuimos entrando en una dinámica diferente de modelos. Ahora se les conoce con el nombre de modelos pedagógicos, modelos curriculares, modelos de instrucción que podemos utilizar nosotros los docentes de educación física y, por qué no, todos los docentes de aula que trabajan las diferentes asignaturas en una malla curricular para abarcar todos estos procesos educativos. De entre lo que cabe a nuestra área, es importante mencionar que hay estilos directivos y estilos más cognitivos. Dentro de los estilos directivos, como su misma palabra lo indica, nos llevan a esa dirección, a esa directriz que puede generar el docente hacia el grupo, hacia la comunidad donde se está trabajando. Que tenemos los que más, quieras o no, más familiarizados estamos aquí en el país sobre lo que son las instrucciones directas, como el mando directo, la resolución la enseñanza recíproca, el aprendizaje por parejas o el aprendizaje por tareas. También del área en lo que son los estilos cognitivos tenemos el descubrimiento guiado y la resolución de problemas, que son tal vez los que más populares se han dado en el transcurso del tiempo. No quiero decir que no hay más, claro, hay otro compendio grande de estilos. Podemos trabajar al interno de una clase de educación física y, por qué no, en otros ámbitos como el ámbito deportivo, en el ámbito del acondicionamiento físico, que se trabaja mucho la parte individual. Pero haciendo un pequeño bosquejo, eso es lo que les podría mencionar ahorita. Nombres, excelente, profe, excelente. Teniendo relación a esta pregunta de cuáles son los estilos de enseñanza, particularmente en la educación física, y que mencionaste algunos otros con respecto a otras materias, por así decirlo, o algunas otras especialidades, ¿cuál considera usted que es el estilo más efectivo, por así decirlo, en la educación física? ¿Por qué? ¿Y qué factores influyen en la elección de ese estilo de enseñanza? Bueno, vamos a ver, eso va a depender mucho de la posición. Pongámonos en la posición de un docente, ¿verdad? Es una pregunta muy amplia, porque eso va a depender del grado del cumplimiento de sus objetivos. Depende cómo el docente trace sus objetivos, así va a ser la eficacia o no de ese estilo de enseñanza. Dentro de los factores o esos variables que podemos mencionar que hay que tener en cuenta para decir que un estilo de enseñanza o un modelo que es efectivo o no, tenemos que ubicarnos con la población con la que estamos trabajando en ese caso.
después con la cantidad de sesiones de trabajo, ¿verdad? Conocemos distintos modelos educativos que se trabajan una sesión a la semana de educación física. Entonces depende de esa cantidad de sesiones, también ese cumplimiento de esa eficacia de ese estilo va a ser positivo o no. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el contenido con el que vas a trabajar, porque no es lo mismo trabajar con, por ejemplo, actividades recreativas a trabajar con fundamentos deportivos. O sea, son dos contextos diferentes, son dos aprendizajes diferentes a usted a aplicar. Entonces sí es importante tener en cuenta el contenido a desarrollar o el aprendizaje a desarrollar en esa población. Y por último, no menos importante, la experiencia que tenga el docente en la aplicación de los estilos o modelos. Por eso es importante que el docente tenga esa familiarización, tenga ese proceso de investigación, ese proceso de planificación para poder comprender de mejor forma cómo aplicar el estilo, cómo aplicar ese modelo, y con base en su experiencia también, todo esto es un proceso, con base en esa experiencia, ya él puede de alguna forma ir perfilando, ir modelando esa eficacia que necesita para saber cuál modelo es eficaz para cumplir un objetivo en determinada población. ¿Cómo se adapta un estilo de enseñanza para atender las necesidades de determinado grupo de estudiantes o determinada población, sabiendo que hay diferentes habilidades y sabiendo que hay una gran gama de estilos de enseñanza? Muy buena pregunta. Vamos a ubicarnos en el contexto de una clase de educación física. La clase de educación física es un espacio en el cual los estudiantes, el ambiente y el docente tienen interrelaciones constantes con el contenido, como les decía, con el espacio, con el material, con todos esos recursos que son importantes para poder generar un aprendizaje. En la medida que el docente tenga esa experiencia sobre cómo aplicar cada uno de estos estilos de enseñanza o estos modelos, puedes ir adaptando poco a poco cada uno de esos estilos. No quiere decir que te tienes que centrar solo en un estilo. Por decir, la clase de hoy va a ser solo de mando directo. Obviamente, si el contenido requiere, y también depende de la dinámica que maneje ese grupo, porque también hay un factor que hay que tener en cuenta, lo que es la disciplina del grupo, el control del grupo, el manejo del grupo. No es lo mismo trabajar con un grupo de primer grado de una escuela a trabajar con un grupo de noveno grado de colegio. Los comportamientos, el nivel de madurez, la interacción que se da con el docente son dos contextos muy, muy, muy distintos. Entonces, en la medida de que el docente conozca bien la población con la que está trabajando, puede ir de alguna forma haciendo una combinación de varios estilos, varios modelos, para poder irse adaptando a las necesidades educativas que tienen, en este caso, los estudiantes. Perfecto, profe David. Dado, esas necesidades, ahora venimos o estamos en una época que el internet, las aplicaciones, todo lo que tiene que ver con esta parte tecnológica, hay una gran variedad de ¿qué se puede decir? De software y demás. ¿Qué papel juegan las tecnologías en estos estilos de enseñanza y cómo pueden contribuir, o si están en este momento contribuyendo a este ambiente de aprendizaje? La tecnología para mí, el criterio personal, es un recurso muy importante que tenemos a la mano para ir generando nuevos aprendizajes, nuevos espacios de conocimiento para los estudiantes. En la medida en que el docente logramos entender que esa tecnología es un apoyo, es una herramienta, pero que en ningún momento va a suplantar la figura del docente, esa figura de planificador, de organizador, de investigador de la clase. Va a ser un muy buen aliado, considero que es muy buen aliado. Ahora hay recursos tecnológicos y modelos
se están trabajando desde ese punto de vista. Por ejemplo, la gamificación, que es uno de los temas los modelos más emergentes, en el cual usted combina todos los aspectos de un videojuego para dar una propuesta educativa a los estudiantes. Por ejemplo, que usted crea retos, crea pistas, acertijos, todo con una temática direccionada hacia el aprendizaje. Esos retos y esos desafíos que usted crea en este modelo tienen recompensas, hay una bonificación, o sea, es todo una corriente educativa que se gira en torno a un aprendizaje, y al final, como en todo videojuego, ¿verdad?, hay una premiación. Entonces ven cómo nosotros, por medio de la tecnología, podemos ir de alguna forma encauzando esos aprendizajes y llevarlos a un buen puerto. Eso sí, como les mencionaba, sin limitar la figura del docente. El problema de la tecnología es cuando ya está suplantando al maestro o al docente, y ya es cuando le damos completamente, tal vez equivocadamente, nosotros la potestad a esa herramienta para que lleve el proceso educativo, y es lo que no se debe hacer. Perfecto, profe. Relacionado a esta pregunta de el papel que juegan las tecnologías en los diferentes estilos de enseñanza, ¿cuáles son las tendencias actuales en la educación física que están influyendo en estos estilos de enseñanza? ¿Usted nos puede mencionar algunos casos, algunas situaciones en donde los estilos de enseñanza han tomado, pues, protagonismo? Que bueno, siempre toman protagonismo, pero esos casos particulares que nos podría mencionar. Dentro de las últimas tendencias que podemos mencionar en lo que son modelos o estilos de enseñanza, ahora estamos migrando a otras alternativas, también haciendo un poquito de conciencia en lo que es, por ejemplo, hay uno que se llama la educación ambiental, cómo nosotros por medio de la naturaleza, del ambiente, podemos crear un ambiente saludable, podemos promover buenas prácticas a nivel de cuidado personal en las personas. No sé si ahora está muy de moda lo que es el hiking, ¿verdad? El senderismo. Todo este tipo de tendencias que están surgiendo a raíz de esa necesidad de poder de alguna forma tratar y también todo eso viene direccionado, yo lo entiendo así, con las políticas en lo que es el cambio climático a nivel de este modelo de educación ambiental. Entonces, por ahí nosotros los educadores físicos debemos de aprovechar, y más acá a nivel de Costa Rica, que tenemos tantos relieves, tantos distintos climas y demás, para poder de alguna forma ir nosotros sembrando esa semillita de cuidado personal, de la actividad física, de estilos de vida saludable en las nuevas generaciones, y aún más con la gran estimulación que están teniendo por las redes sociales y demás. Otro modelo que puedo mencionar es el modelo actitudinal, que va mucho en la actitud, en lo que es el desarrollo de movimiento y deporte por parte del estudiante, ¿verdad? Después la gamificación, que fue la que les expliqué anteriormente con los ejemplos, ¿verdad? Cómo usted toma toda la dinámica de un videojuego y lo traslada al aula. Cómo usted puede, por medio de retos, desafíos, recompensas, poder ir encadenando un proceso educativo que vaya desde una fase inicial a una fase más elevada. Se pueden hacer competencias por grupos, etcétera. Usted tiene la gamificación tiene esa particularidad, que como el tema de si cuando lo que hemos jugado un poquito un videojuego hemos entendido la dinámica que tiene todo un videojuego, entonces todo eso se lleva al aula. Son tres de las tendencias que te podía mencionar ahorita. Excelente, profe, excelente. Bueno, ahora que mencionabas estas tendencias, ¿qué se puede decir? Estas nuevas modalidades que se ponen, pues, mucho en práctica, ¿verdad? En la sociedad. Tuvimos hace
hace un tiempo, hace unos años para acá, que todavía estamos recogiendo algunos efectos o consecuencias de esto que pues que impactó al mundo entero, que fue la pandemia de COVID-19. ¿Cómo esta pandemia COVID-19 afectó a los estilos de enseñanza en, en, en las diferentes instituciones, ¿verdad? En el medio de la educación, y qué nuevas adaptaciones se tuvieron que hacer con respecto a los estilos de enseñanza que en el momento de elegir, y cómo esto pues influyó. Vamos a ver, desde el punto de vista, veámoslo de las dos caras de la moneda. El punto de vista más un poco positivo, para no llamarlo negativo, todo lo que es la parte de interacción social. Sabemos que somos seres sociales, por naturaleza requerimos de ese contacto social con otros pares. Fue lo que más nos limitó, el llegar usted a una clase de educación física con una mascarilla y una serie de restricciones de salud, y el ubicarse en un espacio donde usted no pueda tener contacto con otra persona, inclusive hasta utilizar un material de forma individual, no poder compartirlo con otra persona, fueron una de las limitantes más grandes que tuvimos en lo que es la pandemia. Bueno, ya cuando volvimos a la parte presencial, cuando estuvimos en la parte virtual, considero que se abrió un mundo poco explorado para nosotros. En el caso de la educación física siempre hemos resaltado la importancia de la presencialidad, de estar con esos vínculos sociales con los demás. Fue lo que más nos impactó, y se abrió esa nueva oportunidad a la tecnología, como hablábamos anteriormente, a esta virtualidad, y debido a esa virtualidad emergieron nuevas formas de hacer actividad física por medio de ejercicios, videos, blogs, todo lo que son podcasts también, que ahora están muy de moda, relacionados a todo este tema de la actividad física en salud. Un modelo que se viralizó bastante fue la autoconstrucción de materiales, como por medio de esta situación pandémica, profesores de ciertas latitudes empezaron a crear de alguna forma videos y información muy interesante del cómo construir usted algún material con base en lo que tenía en la casa para poder realizar actividad física. Y fue de lo que nos dejó esa pandemia, lo que puedo más rescatar, cómo se le dio posibilidad de que ciertos modelos de enseñanza pudieran salir a la luz a través de esta situación tan complicada que tuvimos en la pandemia. Bueno, profe, pues relacionado a esto que estamos conversando con respecto a la pandemia y al reto que eso ha sido, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentan como profesional en la enseñanza, en la educación, con respecto a los estilos de enseñanza hoy en día? ¿Qué estilo, bajo su perspectiva, es el más efectivo para promover el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los estudiantes? Vamos a ver, tenemos que analizar que las poblaciones con las que estamos trabajando ahora son poblaciones muy cambiantes. ¿Cambiantes por qué? Por los estímulos externos que están recibiendo. Ya lo hemos mencionado, que las redes sociales tienen una gran influencia. Videos, demás. Ayer en la noche estaba viendo un video como un personaje de estos de alguna forma utiliza estas plataformas para dar a conocer muchos sistemas de entrenamiento en altura, y diferentes contextos de ejercicio en muchas latitudes. Y digo yo, mira qué interesante, y todo eso surgió a partir de la pandemia. Dentro de los desafíos que tenemos nosotros como docentes es el conocer de alguna muy buena forma, el capacitarnos, el planear, el investigar, para poder
usted entender de muy buena forma cómo poder trabajar con esa población, cómo usted incluye a una persona en silla de ruedas en una clase de baloncesto, cómo usted puede incluir a una persona con autismo utilizando diversas técnicas, diversos recursos en su clase, en un grupo normal. Por eso te decía lo importante esa necesidad que tiene el docente, primeramente de llenarse de mucha motivación, porque si hay motivación, sabemos que él va a poder realizar todo mayor placer y va a invertirle ese tiempo que se necesita para poder organizar, planificar, investigar qué es lo mejor para esa clase tan heterogénea que tiene en ese caso. Entonces, uno de los retos más importantes que tenemos nosotros como docentes es esa capacitación en materia de planificación. Obviamente, conocer todos estos estilos, modelos de enseñanza. Para eso tiene que haber una actitud pro a la lectura, al estudio, a la investigación, a la experimentación. ¿Por qué no? Porque a través de esa experiencia, de esos experimentos, nosotros vamos a ir perfilando un estilo que se nos facilite más para X de grupo. Por ejemplo, hay grupos que tienen, te mencionaba anteriormente, lo que es la conducta, la disciplina, el comportamiento, la dinámica de un grupo. Hay grupos que tienen un alto grado de dificultad de manejo. Entonces, ¿qué hay que hacer? En este caso, yo recomendaría utilizar estilos más directivos para poder de alguna forma irlos encauzando. Ya después, con base en esa madurez, de alguna forma, esa adaptación de los estudiantes a los estilos, ya el profe puede ir explorando un poquito más en terrenos no conocidos para poder de alguna forma ir generando más aprendizajes significativos, que es lo que te podría mencionar ahorita en este contexto. Profe, ¿y cómo superar esas resistencias al cambio que, como bien están mencionando, constantemente o en un futuro se pueden presentar? ¿Cómo adoptar esas nuevas metodologías a la hora de investigar, de prepararse, de estudiar? ¿Cómo podés recomendar este tipo de estrategia? Yo considero que esta resistencia, para vencer esta resistencia hay que llevar un proceso. ¿Y en qué lleva ese proceso? Bueno, primero un proceso de sensibilización por parte de quién, de las autoridades, de las universidades, ¿por qué no? Con respecto a temas de manejo de grupos, de estilos de enseñanza, de métodos, metodologías actuales de cómo trabajar. La otra parte sería también un proceso de interiorización y entendimiento en el cual el docente comprenda que de verdad es necesario dar un cambio, porque a veces estas barreras mentales que nos ponemos los docentes se dan por el desconocimiento. Entonces es importante un buen proceso de capacitación. La capacitación a criterio personal debe ser constante, nunca dejamos de aprender, tenemos que estar en esa lucha constante de estímulos, y aquí no vamos a poner ese tapujo de la edad no tiene nada que ver en eso, es más que todo una cuestión de actitud, una cuestión de motivación, una cuestión también de sentir ese impulso de quienes están a nuestro alrededor para poder de alguna forma dar esa milla extra que todos necesitamos y que las futuras generaciones y nuestros estudiantes, necesitan en este momento. Muy bien, profe, muy bien. Esas recomendaciones que das a los docentes, a los profesionales en la educación que están relacionados con los estilos de enseñanza, ¿qué tipo de formación inicial o continua necesitan los profesores de educación física para implementar eficazmente estos estilos de enseñanza? ¿Y cuáles son esas tendencias también ahorita en la educación física? El tipo de metodología que podríamos utilizar en este caso sería una metodología teórico-práctica. Es la que nosotros nos sienta mejor, considero, me pongo en los pies de todos mis colegas pensando en ellos,
esa metodología teórico-práctica, que es tratar de alguna forma de comprender el contexto de la teoría y llevarla a la práctica. Por eso lo importante de talleres, de capacitaciones constantes, y no es una capacitación de un día a 2 días, no, es una capacitación que lleva todo su orden, su planificación, y que no te sujeten a un título, a una certificación o a un reconocimiento. Es una capacitación que usted debe tener constante para que pueda mejorar, y abonado a esa capacitación debe haber un seguimiento. Considero que a veces los procesos evaluativos en estos aspectos son un poco carentes, un poco deficientes, por ende es que no se puede, no podemos mejorar la calidad de educación si no tenemos un buen proceso evaluativo, ¿verdad? También ser muy consciente de la persona que no se capacita, que no está en condiciones de poder asumir un grupo, de poder manejar todos estos estilos, de aplicar estos modelos, pues tiene que hacer mucha introspección, tiene que hacer mucha reflexión, porque eso es lo que necesitan las poblaciones, estas poblaciones con las que estamos trabajando. Nuestros futuros estudiantes merecen y requieren de un docente que esté comprometido con su aprendizaje. Perfecto, profe, perfecto. Bueno, como lo dijimos al inicio, este programa está basado, o el tema del programa más bien, son los efectos de la aplicación de los estilos tradicionales y cognitivos sobre la motivación de logro y coordinación en la Escuela Ricardo Jiménez. Básicamente, en general, estas preguntas fueron basadas en un proyecto, en un trabajo que realizaste de investigación sobre los estilos de enseñanza. Entonces, nos gustaría saber sobre los resultados de esa investigación. Profe, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, de forma general, la investigación, cuando se originó esta idea, este tema de investigación, fue una necesidad por una inquietud que siempre tenía yo del manejo de los estilos cognitivos y los tradicionales, a ver cuál era más eficaz. Al plantearla, necesitaba dos variables para poder medir, para poder analizar, y me basé en la motivación de logro, y ya les voy a hablar un poquito de eso, y la coordinación motriz. Bueno, la coordinación como tal se divide en 4 o 5 áreas de trabajo, según en los autores en los cuales me basé, porque a nivel general la coordinación tiene muchas tendencias, muchas filosofías, formas de interpretarla, ¿verdad? En lo que es la motivación de logro, que es lo que me quería referir, me basé en 3 autores que han investigado mucho sobre el tema de la dinámica de la clase de educación física, donde crearon el test de AMPET, que fue una de las pruebas que utilicé, y ellos clasifican 3 escenarios en la clase de educación física: la motivación de logro, la motivación que tiene un estudiante para poder realizar las actividades diarias, la ansiedad ante el error, y por último todo lo que es la ejecutoria como tal de esas actividades dentro de la clase. Al hacer 2 comparaciones, o al hacer la comparación de 2 grupos de la misma edad, yo los sometí a un tratamiento de 4 meses, en los cuales realizábamos actividades físicas. Las clases se planeaban un grupo de trabajo con estilos directivos o mando directo, y el otro grupo trabajó con preguntas a base del descubrimiento guiado, que era lo que hacía referencia al estilo de enseñanza cognitivo, al modelo cognitivo. Luego de esos 4 meses hice dos evaluaciones, una evaluación previa y una evaluación final en los 2 estilos, en los 2 grupos, para ver de qué forma podía obtener algún resultado, ¿verdad? ¿Qué resultado iba a obtener? Ya a la hora de hacer todo el análisis respectivo y cotejar todo lo que son los datos de estas pruebas que apliqué, me voy dando cuenta que, por ejemplo, con los estilos cognitivos, el factor de ansiedad ante el error se reduce más, y es muy
de alguna forma es muy, muy lógico. ¿Por qué? Porque cuando usted trabaja con un estilo cognitivo es un estilo más abierto. Usted le genera preguntas a los estudiantes y ellos con base en esas preguntas van interaccionando entre ellos. O sea, hay más posibilidad de independencia de lo que es las órdenes del profesor, lo que se tiene que hacer. En este caso, el rol que cumple el profesor no es de dirigente, sino más que todo de acompañante del proceso. Entonces yo siento que ahí el estudiante se siente más tranquilo, se siente más confiado, porque está de alguna forma teniendo una dinámica próxima con sus pares. Más en cambio, con un estilo directivo, usted está sujeto a la corrección del docente, a que el docente lo esté observando, todo ese tipo de situaciones que sabemos que son contextos afectivos que de alguna forma dan al traste del desarrollo de un estudiante en una prueba. Por el otro lado, en la parte de coordinación, me llamó mucho la atención porque la mejoría que se dio fue en todo lo que es las habilidades manipulativas. Ya analizando un poco más a fondo esta condición, y me voy a los contenidos. En el momento que yo trabajé por todas las actividades que yo planteé o los aprendizajes que programé para trabajar con esos grupos, tocaba, según los programas de estudio, habilidades manipulativas, baloncesto, voleibol, balonmano, que son deportes altamente ricos en habilidades manipulativas. Por ende, se dio un aumento significativo en lo que es el área de coordinación motriz. En resumen, no hay estilo más eficaz que otro, sino es que de alguna forma, o como de alguna forma yo como docente puedo conocer, como lo decía anteriormente, conocer la población con la que estoy trabajando, interaccionar con los contenidos de los aprendizajes a base de los recursos que tengo disponibles para poder de alguna forma perfilar bien la clase para que el estudiante vaya teniendo esos aprendizajes significativos. A grandes rasgos es lo que les puedo mencionar de la investigación. Perfecto, profe, perfecto. Ahora que nos mencionas sobre los resultados de esta investigación, ¿algún mensaje final que puedas compartirnos sobre cómo promover el desarrollo de las habilidades motoras, cómo promover hábitos de vida saludables en los estudiantes? ¿Qué nos podrías decir? A veces las limitantes nos las ponemos nosotros mismos. Si usted quiere ser diferente, haga cosas diferentes. Pero si usted quiere hacer uno igual a los demás, haga lo mismo que hacen los demás. Entonces yo sí los invito a la planificación, a la organización, a la investigación, a aclararse o investigar todas esas dudas que se nos generan, porque todos los docentes en algún momento hemos tenido dudas de cómo entrar a trabajar con un grupo, de qué forma o qué estilo o qué modelo adoptar de enseñanza para que sea más eficaz, para que ese grupo pueda aprender de mejor forma. Entonces, como te decía, es ir más allá. No nos podemos quedar con lo que dice el programa de estudio, no nos podemos quedar con lo que nos enseñaron en la universidad, tenemos que ir más allá. Como te mencionaba, las poblaciones actualmente son muy cambiantes, los grupos son muy heterogéneos y tenemos que tener nosotros esa creatividad, esa actitud y esa disposición para poder ir un poco más allá. Muchas gracias, profe, muchas gracias. ¿Algún resumen de puntos claves de lo que nos has compartido ahorita, que tuvieras que enumerar como este punto, esta estrategia con respecto a todo lo que nos has comentado de los estilos de enseñanza, de lo que pusiste en práctica en tu investigación? Ok, ya como para
para cerrar, es importante rescatar el diagnóstico previo antes de trabajar con una población, ese diagnóstico general que usted como docente tiene que hacer. No solo un diagnóstico de habilidades coordinativas o de fundamentos técnicos, sino un diagnóstico afectivo. También tiene que conocer muy bien la población con la que va a trabajar. Es difícil que usted haga una planificación y en la primera clase todo le salga súper bien. ¿Por qué? Porque es un ambiente nuevo para usted, es una nueva población, se está adaptando a las costumbres, a los horarios. O sea, hay un montón de variables y dinámicas que intervienen en ese proceso. Entonces, puntos claves: primero, el diagnóstico, un buen diagnóstico previo. Segundo, el conocer a detalle el contenido que vas a trabajar. Tercero, ser consciente y ser real de las limitantes que tienen esos estudiantes, los recursos con los que cuenta y la disponibilidad de tiempo. Cuarto, maximizar todo lo que se puedan los recursos y a darle un gran aprovechamiento al tiempo. Y como un quinto y último, experimentar y no limitarse, no ponerse barreras, y apoyarse mucho de la literatura, que hay bastante en este tema, y una muy buena actitud. Perfecto. Profe, un mensaje final para toda nuestra audiencia, para cerrar este programa número 5. Pues primero que todo, agradecer por la oportunidad, y segundo, que aprovechemos mencionarle a todos los que nos ven por este muy lindo programa, esta muy buena iniciativa de parte de la universidad, de parte del grupo de colaboradores, aprovechar todos estos espacios de conocimiento, no limitarse, como mencionaba anteriormente, el capacitarse constantemente, el estar renovando constantemente esos conocimientos. Alguna vez conversé con un estudiante por ahí hace un mes, que cuando yo le mencionaba esto de los estilos de enseñanza, ya era aplicado más que en deportes de conjunto, pero él me decía: profe, era como volver a la universidad. Yo donde lo escuchaba a usted, él me decía, yo donde lo escuchaba a usted era volver a la universidad. Y eso, créanme que para mí es muy significativo, porque debemos de estar todos en esa línea, en ese constante aprendizaje. No debemos ponernos barreras, porque cuando nos vamos solo por una tendencia, una línea, de alguna forma nos quedamos solo con un aprendizaje bueno que tuvimos, nos limitamos a otros más significativos que están en camino. Entonces sí, tener esa disposición, ser muy proactivos y tener esa mente abierta en lo que es conocimiento, para poder que usted sea un mejor docente en el futuro. Le agradecemos al invitado, licenciado David Martínez, por su tiempo y por haber compartido pues todos estos conocimientos con nosotros. Invitamos a la audiencia a seguir el programa y a participar en nuestras futuras conversaciones. Muchas gracias.